cocinamos pastel de patata y carne con mozzarella. Hola, un día más te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que vienes, mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Hoy vengo con una receta súper fácil de preparar y sobre todo muy socorrida. Vamos a preparar un pastel de patata. Va a ir al horno y ya verás qué cosa más fácil y más rica. ¿Quién no tiene un día de estos en los que o bien no te ha dado tiempo a tener la comida prevista o de estos días que no sabes qué preparar de comer? Pues si tienes en casa patatas, un huevo, un poco de carne picada y algún tipo de queso, puedes preparar esta receta perfectamente. Es más, si no tienes carne picada, la puedes sustituir igualmente por unas lonchas de pavo o jamón York. Y si tienes niños además, bueno, les va a encantar. Y bueno, no me enrollo mucho más. Antes de empezar con la receta, pedirte, como siempre, que si al final del vídeo ves que te gusta, no te olvides dejarme un like. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal, es totalmente gratis. Pincha la campanita para recibir todas las notificaciones. También me puedes encontrar en redes sociales, estoy en Instagram, Facebook, Twitter y además tengo un canal en Telegram donde publico todas mis recetas. Si usas Telegram, sígueme allí también. Y si prefieres las recetas por escrito, visita mi blog. Allí tienes esta receta y muchas más. Desde allí te las puedes descargar a tu ordenador para guardártelas, las puedes imprimir, las puedes compartir, lo que quieras. Y ahora sí, vamos a ver cómo se hace este riquísimo pastel de patata. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es cocer las patatas. Yo tengo aquí 5 patatas, de las cuales voy a reservar una para el decorado final. Las patatas las podemos cocer así, con piel directamente y enteras. Yo prefiero cocerlas ya peladas y cortadas en trocitos, porque así voy a tardar menos tiempo. Pero bueno, eso puedes hacerlo como tú prefieras. Una vez que ya he pelado todas las patatas, las voy a lavar pasándolas bajo el chorro del agua fría y a continuación las voy a cortar en trozos medianos. Ponemos al fuego una cacerola con la cantidad de agua suficiente para cubrir las patatas y le añadimos un puñado de sal al gusto. Seguidamente añadimos las patatas dentro de la cacerola, no es necesario que el agua esté caliente. Al momento el agua comenzará a hervir, dejaremos las patatas cociendo durante unos 15 o 20 minutos aproximadamente, hasta que veamos que están blandas. Mientras las patatas se cuecen, aprovechamos para cocinar la carne. En una sartén a fuego medio vertemos un chorrito de aceite de oliva y cuando esté caliente echamos la carne. Le agregamos una pizca de sal y una pizca de pimienta. La cantidad es al gusto. Ahora iremos removiendo la carne para que se vaya cocinando de manera uniforme. Cuando veas que la carne ya está casi cocinada, es decir, que ya no está cruda, le vamos a añadir la salsa de tomate frito. Removemos para integrar bien todos los ingredientes y dejamos que se termine de cocinar durante 1 minuto o 2. Cuando ya tengamos la carne cocinada, retiramos del fuego y reservamos. Ahora vamos a ver cómo están las patatas que teníamos cociendo. Vamos a pinchar con un cuchillo y si vemos que están blanditas, es que ya están perfectamente cocidas. Estas están tan blanditas que casi se deshacen, así que las voy a retirar del fuego y les voy a escurrir el agua. Una vez escurridas las patatas y estando todavía muy calientes, las vamos a poner en un bol o en un recipiente que sea un poco profundo.
A continuación añadimos la mantequilla. Con un tenedor vamos a machacar muy bien todas las patatas hasta convertirlas en puré. La mantequilla se va a deshacer perfectamente puesto que las patatas estaban todavía muy calientes. Como puedes ver, con el tenedor se machaca perfectamente y sin ningún esfuerzo. La mantequilla va a aportar una textura más fina y suave. Además, va a enriquecer el sabor del puré. Una vez que tenemos el puré preparado, en otro bol vamos a batir 2 huevos. Les añadiremos una cucharadita de sal y una pizca de pimienta. Ahora le vamos a añadir queso rallado. Yo le estoy poniendo grana padano. Le puedes poner el tipo de queso que más te guste, puede ser parmesano, una mezcla de 4 quesos, lo que quieras. Mezclamos muy bien todos los ingredientes con el huevo. Y ahora le vamos a incorporar el puré de patata que habíamos preparado antes. Primero le voy a añadir una parte y voy a mezclar muy bien para integrarlo todo. Y ahora le voy a añadir el resto para terminar de mezclar. Antes de formar el pastel vamos a preparar el molde. Yo voy a utilizar un molde redondo y desmontable de 20 centímetros de diámetro, el cual voy a forrar la base y las paredes con papel vegetal o papel para hornear. Una vez que ya he colocado el papel en la base, recorto el sobrante de los laterales. Y ese papel sobrante lo voy a colocar en las paredes, que previamente las voy a untar con un poquito de aceite para que el papel se quede sujeto. Y de esta manera tan fácil tenemos el molde forrado. ¿Recuerdas que al comienzo de la receta habíamos dejado reservada una patata? Pues bien, la pelaremos y la cortaremos en rodajas muy finitas. Y ahora ya sí, con todos los ingredientes preparados, vamos a montar el pastel. Sobre la base del molde colocaremos una primera capa utilizando solo la mitad del puré. La alisaremos para que cubra toda la superficie. Por encima de la capa de puré le vamos a poner toda la carne picada. Como te decía al principio del vídeo, si no tienes carne picada o no te apetece ponérsela, la puedes sustituir por lonchas de jamón york o pavo. Y lo mismo que hicimos con la capa de puré, extenderemos la capa de carne por toda la superficie. A continuación, encima de la carne le voy a añadir unos trozos de mozzarella fresca. Y también le voy a esparcir una cucharada de orégano.
Ahora le vamos a poner la otra mitad del puré y lo vamos a extender bien para cubrir toda la superficie. Por último, le vamos a colocar por encima las rodajas de patata que habíamos cortado antes. Y vamos a espolvorear la superficie con un poco de pan rallado. Ahora lo vamos a hornear a una temperatura de 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 40 o 45 minutos aproximadamente, hasta que veamos que la superficie está dorada y las rodajas de patata que habíamos colocado por encima están hechas. Una vez transcurrido el tiempo, retiramos el pastel del horno y este es su aspecto. La verdad es que tiene un color dorado muy apetecible. Antes de desmoldarlo es mejor dejar que pierda un poco de temperatura. Lo mejor es desmoldarlo templado o frío. Como ves, es un pastel muy fácil de preparar y su mezcla de sabores y texturas es una auténtica delicia. Prepáralo porque te va a encantar. A continuación puedes tomar nota de los ingredientes. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un me gusta aquí debajo. Déjame un comentario y suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. Visita mi blog si te apetece ver la receta escrita. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!